estos datos de partida. Fijaros, la tensión de alimentación son 20 kilovoltios, el neutro en la subestación, como voy a repetir, el neutro de la compañía está conectado a tierra a través de una resistencia de 10 ohmios, ¿vale? Las protecciones de la compañía están fijadas en tiempos de disparo de 0,5 segundos y esa intensidad de la protección de defecto sería de 50 amperios. El tipo de terreno que se va a emplear es el calizas blandas, ¿vale? Y el centro de transformación en este caso va a ser un tipo intemperie. Ya sabemos que el tipo de intemperie es el transformador colocado en el apoyo, ¿vale? Son valores de potencias reducidas. Estamos hablando de transformadores de 50 a 100 kVA. Y en cuanto a la tensión de aislamiento, se utiliza 1000 voltios. Estamos hablando de un centro de transformación de compañía Iberdrola, como ya hemos comentado anteriormente. Y bueno, vamos a ver cómo se realizan los cálculos. Bueno, en cuanto a la resistividad del terreno, pues estamos en calizas blandas, entre 100 y 350, pues vamos a coger un valor de 150 ohmios metro. Esto ya lo conocemos, ya lo hemos manejado en el primer parcial. Bueno, y aquí es donde empieza a complicarse la cosa. Para empezar a realizar estos cálculos tenemos que emplear estas dos fórmulas, ¿vale? Entonces, tenemos que la intensidad de efecto es igual a la tensión nominal dividido por raíz de 3 y, bueno, por la raíz de la resistencia del neutro, de la impedancia, más la resistencia de tierra, ¿vale? Más el valor de la impedancia, el valor de la reactancia, perdón, de esa impedancia. La intensidad de defecto por la resistencia de tierra y por la tensión de aislamiento. Bueno, aquí, ¿qué valores conocemos? Bueno, pues como habéis visto anteriormente, conocemos los valores de impedancia, es decir, en este caso me parece que eran 5 ohmios aquí y aquí 0. Conocemos la tensión, lógicamente, de alimentación y la intensidad de efecto. Por lo tanto, los valores que no conocemos serían el valor de resistencia de tierra y el valor de resistencia de tierra, la intensidad de efecto, perdón, la intensidad de efecto que tendría que salir con estos valores, ¿vale? Es decir, si la intensidad de defecto la sabemos de despeje, pero la real no la tenemos que calcular, ¿vale? Sabemos la intensidad de despeje de la protección, pero la intensidad de defecto real que se va a producir en esas condiciones no las conocemos. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Bien. Una vez que tengamos la resistencia de tierra y dividido por la resistividad, calcularemos un valor de K sub R, que es en el valor que vamos a empezar a realizar los cálculos. Bueno, vamos a ver el procedimiento para que lo veáis. La fórmula es esta. Lo que hace aquí es sustituir los valores. En este caso, la resistencia de tierra, la resistencia de la impedancia es 10, la reactancia era 0, la resistencia de tierra no la conocemos, la intensidad de defecto no la conocemos. Al realizar esta ecuación vamos a obtener unos valores de intensidad de defecto de 154,7 amperios y una resistencia de tierra de 64,64 ohmios. Por lo tanto, sustituyendo en esta fórmula, ¿vale? Tenemos que la resistencia de tierra 64,64 dividido por 150, nos tenemos un valor de K sub R de 0,431. Bien, ¿para qué sirve este K sub R? Bueno, pues este K sub R, ya veremos aquí, sirve para elegir la configuración. UNESA, aquí la tenéis. Es decir, este K sub R que hemos calculado, nosotros tenemos que buscar dentro de las configuraciones de UNESA los valores, un valor que sea lógicamente inferior a ese 0,431. En el caso de un centro de transformación de intemperie,
tenemos que la configuración UNESA más pequeña que hay, ¿vale? En este caso sería esta, ¿vale? 2020-500. ¿Cuáles son las configuraciones UNESA? Bueno, pues aquí tengo un documento donde tenemos, para que os hagáis una idea, todas las configuraciones UNESA que hay. Es decir, partimos de la parte o el cuadrado más básico, que es el 222, ¿vale? Tenemos 2,5, 2,3, así hasta 8,8. Estas son todas las configuraciones y según vemos aquí donde lo que está explicado, la nomenclatura que se usa, que ya os la he explicado en numerosos documentos, en el admitido ahora mismo os lo acabo de explicar, ¿vale? Aquí viene explicado qué es cada cosa. Bueno, y aquí tenemos todas las tablas. Por ejemplo, si tenemos la estructura o la configuración más básica, que es esta que estamos utilizando para un centro de transformación intemperie, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Como podéis comprobar, para un cuadrado de 2,2 tenemos los valores de K sub R. Tenemos un valor de K sub R que es el que se refiere a la resistencia, un valor de K sub P que sirve para calcular la tensión de paso y un valor de K sub C, ¿vale? Que o lo que hemos dicho antes, como la tensión de contacto, al haber añadido esas medidas adicionales con el solado y ese mallazo en el interior del centro de transformación, podemos considerar que la tensión de contacto es igual a la tensión de paso. Por lo tanto, la K sub C es igual a la K sub P para conseguirme calcular la tensión de contacto o la tensión de paso de acceso. Es decir, tenemos que calcular estas tensiones que nos tenemos que calcular, ya veremos cómo se calculan, a través de estas Ks que nos aparece según la estructura que hayamos elegido. Como podéis comprobar en el ejemplo, nosotros esta configuración que aparece aquí, es esta de aquí, ¿vale? Bien, y aquí aparece la K sub R, la K sub P y la K sub C. Voy a pasaros también, para que manejéis, una hoja de cálculo. Nosotros vamos a partir de que la resistencia del terreno es de 150 ohmios, ¿vale? La tensión de alimentación es de 20 kilovoltios, ¿vale? La resistencia de la impedancia es de 10 ohmios, la reactancia de la impedancia son 0. Hemos establecido que el tiempo de disparo es de 0,5. La intensidad de efecto es de 50, la tensión es de 10. Todos estos valores, como podéis comprobar, los metemos nosotros, que son los valores de partida para realizar el cálculo. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que con este Excel, siempre lo he dicho, el Excel es una herramienta para nosotros, para los eléctricos, para cálculo de instalaciones, súper importante. Porque nos facilita los cálculos, con un Excel podemos hacerlo todo. Fijaros. Una vez que ya hemos introducido estos datos con la resistividad del terreno, nosotros nos vamos a la ecuación, a esas dos ecuaciones con dos incógnitas, que son estas las fórmulas, ¿vale? Y directamente, fijaros, que el software ya digamos, lógicamente aquí tenemos una serie de fórmulas, ¿vale? Y nos las va a calcular. Esto viene, lógicamente, para los que sepáis o queráis indagar, esto de auxiliar quiere decir que para calcular esta ecuación viene de esta hoja que se llama auxiliar, donde hemos introducido una serie de datos y valores para que me pueda realizar ese cálculo, ¿vale? Aquí también tenemos los valores de arcillas. Fijaros, la elaboración de esta tabla de Excel es bastante importante porque todas estas configuraciones de UNESA están en estas hojas, ¿vale? ¿Veis? Estas son alineadas, ALI, con picas de 2 metros, con picas de 4, con picas de 6, rectángulo de 8, rectángulo de 6, todas las configuraciones, ¿vale? Las tenemos aquí, 2020, todas las configuraciones UNESA están metidas aquí
dato a dato, con su KSUR, KSUP, KSUC, su geometría, profundidad, número de picas. Fijaros, la elaboración es bestial, ¿vale? Pero claro, una vez que ya tienes una hoja de estas, pues es coser y cantar, realizar los cálculos. 64 y 154, como podéis comprobar, vamos a comprobarlo con el ejemplo. Bueno, pues aquí lo tenéis. 64,64 y 154,7, que son los cálculos realizados correctamente. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya partimos de estos datos. Vamos aquí avanzando. El KSUR que nos ha calculado, ¿vale? Fijaros que si yo pincho aquí, la fórmula es igual a K32, que es este valor de aquí, K32, que es la resistencia que yo deseo, porque es la que he puesto aquí. Yo he puesto aquí, fijaros que yo pongo aquí el valor que yo deseo calcular. ¿Cuál que el deseo yo? El que me ha calculado, 64,64, pero está en rojo, es porque lo he metido yo, ¿vale? Este dato lo he introducido yo. Y dividido por K8, que es la resistividad, ¿vale? Es decir, esta es la fórmula. La resistencia de tierra partido por la resistividad. Pues aquí en la fórmula, como podéis comprobar, la resistencia de tierra deseada partido por K8, que es la resistividad. Si yo voy para allá, para la parte de arriba, veis K8. Eso es la resistividad. Bueno, pues el software, fijaros que para ese valor, él ya directamente, partiendo de toda esta base de datos que yo le he metido en estas pestañas, ¿vale? ¿Entendí? Entonces él ya me va a decir cuáles son las posibles estructuras que yo voy a poder utilizar, ¿vale? Es decir, todas estas que aparecen aquí son las mínimas que me permite por la configuración UNESA, ¿vale? Bueno, vamos a seguir el método, el procedimiento, y lo vamos de forma paralela comprobando con la hoja de cálculo para que vosotros lo podáis ver. Bueno, aquí dice, como podéis comprobar, al ser un transformador de intemperie, el electrodo de puesta a tierra equivalente a un anillo que diste 1 metro, ¿vale?, del exterior de la cimentación. Bueno, un apoyo, lógicamente, cuando se coloca un apoyo, pues se coloca una cimentación para que ese apoyo pueda agarrar perfectamente, ¿vale?, en el terreno, no se pueda caer. Por lo tanto, esa cimentación, ese electrodo tiene que estar separado, ¿vale?, 1 metro. En este caso, la configuración mínima es 2,2, que cumple con las condiciones para un electrodo de puesta a tierra en un centro de transformación de intemperie. Fijaros que aquí todos estos valores van bajando en función del número de picas que vaya colocando y de la profundidad de las mismas. El valor de KSUR superior es este, para esta estructura, el 2020-500, pero según vayamos metiendo picas, pues este valor de KSUR irá disminuyendo, ¿vale? Sabemos que la sección o el electrodo va a ser de 50 milímetros cuadrados en cobre desnudo y el diámetro de la pica de 14 milímetros. Bien, fijaros que el software ya me ha indicado como configuración permitida es esta que aparece aquí, ¿vale? La 2020-500 con una KSUR de 0,21, tal como indica en el ejemplo, ¿vale? Es decir, que esta ya me aparece aquí como la configuración mínima permitida, ¿vale? Con estos valores que en función de la KSUP y la KSUC que aparecen aquí, de esta valor de KSUP y KSUC que aparecen aquí, me va a calcular las tensiones de paso de contacto. Bien. Bueno, fijaros la resistencia de tierra para esa configuración de 0,21 KSUR por la resistividad, es decir, los 0,21 por 150 son los 32,4. Vengo aquí al Excel, ¿vale? Me calcula, como podéis comprobar, ese valor, 32,4, ¿vale? Pedido, que es la resistividad por el H38, que es este valor aquí, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, esto es una fórmula
que no voy a explicaros ahora porque es una fórmula de condicional, ¿vale? Es decir, si H38 es 0, esto es 0, es decir, que esto es una condición que la ha puesto, pero que tampoco pasa nada, es decir, es 0, que no va a ser el caso, no va a ser 0, nos tendría que dar, si fuera 0, nos tendría que dar error. Y si no es 0, como es el caso que no es 0, me calcula la fórmula. Como a calcular la fórmula me sale 232,4, tal como aparece. ¿Vale? Bien. La intensidad de defecto, pues aplicamos la fórmula para ese valor de resistencia de tierra, ¿vale? Que nos ha calculado que de 32,4, y como podéis comprobar, esta intensidad de defecto que aparece aquí son 272,34, que son los valores que me ha calculado aquí también. Bueno, ahora vamos a calcular los valores de tensión de paso y tensión de contacto o tensión de paso de acceso, que son los K sub P y los K sub C. Es decir, estos valores que aparecían en la tabla, con K sub R hemos calculado la resistencia de tierra y ahora con el K sub P y con K sub C vamos a calcular tensión de paso y tensión de contacto. ¿Vale? Bien. Entonces, perdonad, vamos otra vez. Bien. La tensión de paso. Bueno, la tensión de paso será igual a la K sub P de esa estructura que nosotros elegimos, que es 0,048, por la resistividad y por la intensidad de defecto que yo he calculado. 272, esto nos da 1981. Y la tensión de contacto, tensión de paso, es la misma fórmula, pero en vez de K sub P, K sub C, y nos va a salir 6005. Si nos vamos al Excel, pues aquí los tenemos, los 6005 y los 1981. Fijaros que nos está dando un OK, y ahora explicaremos este OK porque a qué viene. La fórmula de resistencia de tierra por intensidad de efecto menor o igual que 1000 no se cumple, ¿vale? Es decir, nos sale 8.824, por lo tanto no se cumple y las tierras hay que separarlas. ¿Cuánto hay que separar las tierras? Bueno, ya lo veremos ahí también en el procedimiento, pero la fórmula esta ya la hemos calculado porque ya nos establece que la separación de esas tierras va a ser de 6,5 metros. Como supera los 1000, hay que separar tierras, aplicamos la fórmula de la distancia, ¿vale? 150 por la intensidad de defecto por 2000 por pi y nos sale 6,5 metros. Por lo tanto, nosotros a la hora de separar las tierras, ¿vale? Tenemos que separarlas, tal como nos ha calculado también aquí el Excel, a 6,5 metros, ¿vale? 6,5 metros. Bueno, y estas son unas fórmulas, ¿vale? Como podéis comprobar, son pedazos de formulones para ver cuáles son los valores que nosotros, los máximos admisibles de tensiones de paso. Si nosotros aplicamos esta fórmula en la cual el valor de K, que ya hemos utilizado la parte de esta fórmula, ya la hemos empleado nosotros para calcular la tensión de contacto, ¿vale? Y bueno, como podéis comprobar, este valor de K y el de N dependerá del tiempo de disparo de nuestra apropiación, ¿vale? En este caso el tiempo de disparo es de 0,5 segundos. Esto conlleva que la K será 72 y la N será igual a 1, ¿vale? Pues sustituyendo la fórmula, el tiempo de disparo sabemos que es 0,5 segundos, ¿vale? La K es 72, la N es igual a 1, la resistividad del terreno es 150, pues bueno, pues esto nos sale 2736. Vamos aquí. Vamos a ver. ¿Veis? La máxima tensión admisible es 2736, ¿vale? ¿Entendido? Por lo tanto, como podéis comprobar, esto es la tensión, lo que sería la tensión de paso, pues esa tensión de paso que nosotros hemos calculado para esta estructura es inferior, lógicamente, a este valor máximo admisible. Por lo tanto, OK, lo dice que sí, que cumple, ¿vale? La otra fórmula. Tensión de paso de acceso. La fórmula es esta de aquí, ¿vale? Donde además de los mismos valores que hemos visto anteriormente, aparece lógicamente, como es de acceso, nos aparece, es decir, que metamos el pie, es decir, un pie lo tenemos dentro del centro de transformación y otro pie lo tenemos fuera,
Entonces, una vez que pisamos dentro o ponemos el pie dentro, hay que considerar el valor del hormigón, ¿vale? Que es 3.000. Aquí nos ha salido un valor de 15.048, y si nos vamos a nuestro Excel, aquí tenemos el 15.048, que lógicamente también es superior a los 6.005 que he calculado. Por lo tanto, ok, como podéis comprobar, bueno, pues ya hemos calculado nuestra tierra. Y estos son los valores que se cumplen, como podéis comprobar, ¿vale? Estos son los que hemos calculado en función de la estructura o de la configuración que hemos elegido de 2x2, y estos son los valores máximos admisibles que cumplen perfectamente. La tensión de aislamiento era de 10.000 y nuestro valor de tensión es de 8.823, ¿vale? 8.823, que también es inferior, y la intensidad de defecto que nosotros vamos a tener para ese centro de transformación está por encima, perdón, de los 50 amperios. Tiene que estar por encima, lógicamente, porque es esto como, ¿os acordáis con los diferenciales? Es decir, para que esta protección detecte este defecto, tiene que ser, lógicamente, valores por encima de este valor, ¿vale? Es decir, para que lo entendáis o lo asimiléis, si vosotros coloquéis un interruptor diferencial de 30 miliamperios, todos los valores de intensidad superiores los va a detectar y va a disparar, pero si nosotros tenemos una intensidad de defecto muy baja, esa protección no nos la va a detectar. Por lo tanto, esa intensidad que nosotros tenemos es mayor que la de la protección, por lo tanto, la protección va a disparar siempre, ¿vale?